enfermedad de Parkinson. En el caso de las plantas y hongos que potencian los efectos de la serotonina en el cerebro, acá podemos mencionar a la psilocibina, a la mescalina, a la armina y armalina, y no está en mi presentación, pero ahorita me acabo de acordar, a la dimetiltriptamina. Psilocibina, mescalina, armina, armalina y dimetiltriptamina. La psilocibina está presente en hongos. La mescalina está presente en cactus. De cactus, en el hemisferio norte, en el peyote. En este lado del mundo, en San Pedro. Y bueno, cuando les pase la presentación verán las fotitos, pero bueno, el peyote es un cactus muy chiquitito, tarda años en crecer, en madurar. Pero cuando las personas que no vivían en los lugares donde se produce, donde crece este hongo, supieron de las propiedades alucinógenas de este, pues empezaron a ir a esos desiertos, viven en lugares desérticos, para cosechar y, bueno, probar el cactus. Fue tanto el ahínco con el que buscaron al peyote que está al borde de la extinción. Este vive en la parte norte de México y la parte sur de Estados Unidos. Y al San Pedro seguramente, estoy casi seguro que por lo menos lo han visto alguna vez, porque es muy común. Son estos cactus grandes, verdes, con flores blancas, muy fraganciosas y bonitas, por cierto. Hay en parques, plazas, patios, es muy común aquí en Cochabamba. Con respecto a los hongos, estos que producen estos efectos alucinógenos, también viven o se cultivan en la parte de Centroamérica, Norte y Centroamérica, en la parte central y sur de México, la norte de Nicaragua. Y pasó un fenómeno parecido a lo del peyote. Las personas se enteraron de que los hongos producían efectos alucinógenos, igual hordas de turistas entusiasmados se fueron ahí a diezmar la población de hongos, de este tipo de hongos al menos. Con respecto a la armina y armalina, son dos sustancias que en sí mismas no tienen una acción alucinógena, psicodisléptica intensa, ni duradera tampoco, es muy fugaz. Pero cada una de estas, cuando se mezclan, potencia a la otra. Y cuando se juntan, sí producen un efecto muy potente, incluso se dice mucho más potente que el que se obtiene al consumir hongos o los cactus. La armina está en una... Bueno, la armina y la armalina están en plantas que crecen en la selva. La armina está en una planta que se llama chacruna y la armalina está en una liana. En un arbusto, perdón, esta es la liana. Este es un arbusto que es la Psychotria viridis y a esta se le llama chacruna. Tal vez conozcan el nombre del cocimiento que hacen con estas plantas. A este cocimiento le llaman ayahuasca. ¿Han escuchado hablar de la ayahuasca? ¿Nunca? Ustedes. En Brasil tiene otro nombre, no le conocen como ayahuasca. ¿Santo Daime puede ser? ¿Tampoco? No. Santo no. Es una religión. Ah, ya. Pero sí se usa. Se usa. Se hace un té. Sí. Sí. Y Y tiene dentro de esto
están presentes estas plantas. Ahora, claro, los chamanes o los que están metidos dentro del uso de estas plantas pueden poner más cosas en ese cocimiento, no solamente estas dos plantas, pueden poner tabaco, pueden ponerle las plantas que ahorita vamos a ver acá, pero eso ya depende de la experiencia de cada chamán y del lugar donde se lo produzca. Y la dimetiltriptamina es una sustancia que está en algunas plantas. Ahorita se me fue el nombre específico de la planta. Está presente, por ejemplo, en unas plantas parecidas al algarrobo. De hecho, son de la misma familia del algarrobo. El algarrobo no tiene acción ninguna de estas sustancias que producen alucinaciones, pero se parecen bastante. Este tipo de variedad de algarrobo, por decirlo así, está presente en el norte de Argentina, en el sur del suroeste del Brasil y en el sur de Bolivia. En el Chaco boliviano existen estas, son árboles enormes, cuya corteza, raíces y frutos tienen esta sustancia. La dimetiltriptamina también se comercializa como sustancia purificada. No es tan conocida, por lo menos no acá en Bolivia, en otros países sí. A diferencia de estas, cuyos efectos son muy prolongados, superan fácil las 4 horas. En el caso de la ayahuasca, una vez tuve un estudiante que justamente vino del Brasil y le habían dado ayahuasca y estuvo creo 3 días con efecto. Pero en el caso de la dimetiltriptamina, no, el efecto es de minutos. Es un efecto súper intenso, equiparable a estos 3, pero muy cortito. Es, digamos, lo ventajoso, si se quiere, de quienes utilizan la dimetiltriptamina. En general, estas plantas tienen el apelativo de plantas maestras entre las personas, entre las culturas que las fueron utilizando. Maestras en el sentido de que quienes utilizan estas sustancias no lo hacen, bueno, por lo menos en el uso ritual, ¿no? No lo hacen para pasar un momento bonito, para ver cositas interesantes, no. Es un uso muy espiritual en el que se supone la planta le enseña cosas a la persona. Ese es el objetivo. Y de hecho, los chamanes, los que pues, saben del uso de estas plantas, pueden darle un uso curativo. Si una persona tiene algún problema emocional, de conducta dentro de la comunidad, entonces a través del uso de estas plantas podrían mejorar a la persona. Repito, ya en tiempos modernos el turismo ávido de experiencias novedosas ha distorsionado el uso de estas plantas. De hecho, tal vez han visto en Facebook en Año Nuevo generalmente promocionan viajes con ayahuasca en Año Nuevo justamente. ¿No? Y sé de buena fuente que están cultivando este tipo de hongos en Apote, si no estoy mal. Eso con estas plantas. Estas otras. Son plantas. Su efecto principal es el bloquear la transmisión colinérgica en el cerebro. Y cuando les hablé de los antidepresivos tricíclicos, les dije uno de sus inconvenientes es que tienen potente efecto anticolinérgico. Por eso la persona se estreñía, por eso se le secaba la boca. Y además les dije, y por este efecto es mucho más probable que la persona pueda desarrollar delirium. Todas las sustancias anticolinérgicas pueden producir delirium. Como estas plantas son potentes anticolinérgicos, entonces producen delirium y durante el delirium la persona alucina cosas que muchas veces son terroríficas. Generalmente la experiencia del delirium por este tipo de plantas es descrito como muy desagradable. De hecho, entre los chamanes, los brujos, los que utilizan estas plantas, le tienen mucho respeto a este tipo de plantas,
y generalmente lo asocian con lo malévolo, con lo maligno, y solamente los chamanes más experimentados se animan a incluir estas plantas dentro de sus tratamientos. ¿Cuáles son las sustancias que producen el efecto? ¿Qué sustancias tienen estas plantas? Pues, por ejemplo, la iosiamina, la atropina y la escopolamina. A esta me imagino que lo ubica. ¿Para qué se utiliza en medicina? Para limpiar. Ya, para hacer fondos de ojos se pueden poner atropínicos. ¿Qué más? Por intoxicación de órganos orales. También se utilizan los atropínicos. ¿Ya? ¿Y para qué más? En reanimación. En cardiología. Hacen que el corazón tienda a latir más rápido, ¿no? Ya. ¿En qué plantas están estas sustancias anticolinérgicas? Yo tengo la atropina, es de belladona, se llama. La tropa belladona, claro, es una planta, pero no es propia de estos lados, es más Europa. Floripondio. En el floripondio. Es tóxico. Pero por la noche se sale una fragancia. Claro, es muy, muy... De hecho, había un mito urbano acá en Cochabamba que me lo contaba mi abuelita. Decía que los amantes despechados se suicidaban colocando varias flores de floripondio en una habitación y que el olor era tan penetrante que terminaban muriendo. Era un mito, por supuesto, pero eso se contaba hace años. Otra es la higuerilla del diablo. También llamado chamico. Ah, qué pena que no puedan ver las fotos. Pero a esta también la deben conocer, es súper común en Cochabamba. En cualquier lote baldío la van a encontrar. Es un arbolito que debe crecer hasta 2 metros como máximo. Tiene unas florecitas como trompetitas moradas. Y cuando se seca la flor, deja un bulbo lleno de espinas. Y se abre y dentro hay semillas negras. Que utilizan los bulbos estos espinosos para cargar la lana, por ejemplo. Y también está dentro de la campanilla azul. Igual es esta enredadera con hojas en forma de corazón y florecitas de ese color, medio moradas, azules. En general, no se conoce que estas plantas tengan este efecto, no es un consumo muy común. Si alguna vez les va a tocar a una persona que está bajo efecto de estas plantas, generalmente va a ser por ingestión accidental. Una colega nos contaba que cuando ella estaba haciendo el internado, hace como 45 años atrás, o 50 tal vez, es una de las psiquiatras más antiguas de Cochabamba, contaba que una vez al hospital llegó un montón de padres de familia trayendo a unos 10 o 12 niños. Y lo curioso de los niños era que todos estaban bien chapositos y riéndose solitos. O sea, totalmente perdidos, hipoprocépticos, obnubilados y riéndose, y todos así chapositos. Y resulta que todos los niños venían de una fiesta de cumpleaños. La familia del cumpleañero había organizado una fiesta en una casa de campo, no recuerdo ya dónde. Entonces, pues era un lugar enorme, ¿no? Y como eran niños, pues se fueron a jugar por allí. Y todos los niños que se pusieron así de un momento al otro, fueron vistos por última vez sanos, jugando justamente debajo de un arbolito de chamico. Como los vieron así, entonces inmediatamente sospecharon que se trataba de una intoxicación con esta planta. Y cuando ya estaban recuperados, admitieron, varios de ellos, los mayorcitos, que habían comido las semillas del chamico. Porque además de la infortuna de que las flores del chamico, las semillas del chamico son un poquito dulces.
Entonces empezaron ahí a chupar, a tragar las semillas y se intoxicaron. Hay una frase que resume bastante bien cómo se ve una persona que está intoxicada con sustancias anticolinérgicas. En farmacología nos enseña. ¿Recuerdan cuál era? Claro, pero tienen una analogía. Utilizan una analogía para decir eso. Ciego como murciélago, loco como sombrerero, ¿vale? Rojo como remolacha y seco como el desierto o seco como el hueso. Esos son los signos, síntomas que tiene una persona que está con un delirium por anticolinérgicos. Aparte, claro, van a escuchar que el corazón late muy rápido, va a estar taquicárdica la persona. Sí. Sí, puede ser. Pero además, ¿cómo estarán los ruidos intestinales? Si es un anticolinérgico. Estará acelerado. Anticolinérgico. Estreñimiento. Leo. La persona estará con hilo y habrá silencio abdominal más bien, ¿no? En lo de loco como sombrerero, lo que usted dice, ¿no? La persona puede estar súper inquieta, agresiva, con conducta desorganizada, con la habilidad emocional, con actitud de alucinado. Entonces pueden ser cuadros muy aparatosos, los deliriums por este tipo de plantas. ¿Qué más con los anticolinérgicos? Nada más. En el caso de estos, por si acaso, una de las características físicas es la intensa midriasis que producen. Hay una midriasis muy marcada en la persona que está bajo efecto de estas. Igual y también puede haber con los anticolinérgicos. Pero en el caso de estas sustancias, a diferencia de estos no estarán con el rostro rubicundo, no tenderán a estar con sebostomía como sí estarán estos otros. Bien, y finalmente nos tocaría hablar ahorita voy a hablar de la marihuana, del LSD. El LSD o dietilamida del ácido lisérgico fue descubierto por los años 40 por un farmacólogo de apellido Hoffman. Este farmacólogo en realidad había estado estudiando las propiedades farmacológicas de una sustancia que provenía de un hongo que parasitaba al centeno, el cornezuelo del centeno. Y esta sustancia era la ergotamina. A la ergotamina también la deben ubicar. Tiene usos en medicina. ¿Cuáles son? Ergotamina. ¿Han llevado gineco todavía? Pues deben saber para qué sirve la ergotamina. Abortivos. No, en medicina no solemos inducir abortos, pero sí cuando la mujer ha dado a luz y ha alumbrado y queremos que el útero se contraiga, sí se aplica compuestos ergotamínicos. ¿Han llevado neuro? No, todavía. Bueno, cuando lleven neurología y vean el tema de migrañas, sabrán que para la prevención del ataque migrañoso se utilizan ergotaminas. Dentro de la fisiopatología de las migrañas hay una fase en donde existe una intensa vasodilatación vascular. Y después de ella viene una fase, mejor dicho, dolorosa. Cuando se dan ergotamínicos en esa fase, es como si se bloqueara el pulso natural de la cefalea y se logra yugular el dolor, no duele. Por eso los abamiranes, ¿qué más hay? El Migrax y todos estos siempre tienen algo de ergotamina y la recomendación es que no los tomen cuando ya el dolor de la cabeza esté bien instaurado, más bien se los debe tomar antes de que duela muy intensamente la cabeza.
Con respecto a la ergotamina, bueno, esta sustancia se sospecha, buenas tardes, bueno, se sospecha que la ergotamina fue la responsable de que colgaran y expulsaran a varias mujeres de un pequeño pueblecito estadounidense allá por 1600. En este pueblito, de repente empezaron a aparecer personas psicóticas, locas. Varias mujeres abortaron y algunas personas empezaron a tener lesiones necrotizantes en el pulpejo de los dedos, de las manos y de los pies. De hecho, en otros lugares del mundo a ese tipo de cuadros se le llamaba el fuego de San Antonio. Entonces las personas pues, que no sabían por qué estaba ocurriendo esto, pensaron que había brujería y acusaron a estas mujeres, las expulsaron, creo que colgaron a un par de ellas, y el fenómeno también pasó. Me estoy refiriendo, por supuesto, al pueblito de Salem. ¿No? El mal es maleficado. ¿Cuál? El mal es maleficado. El Malleus Maleficarum era una especie de manual que lo crearon para poder juzgar a personas que estaban en contubernio con lo maligno. Fue un monje, no me acuerdo de qué orden específica, capuchino, creo que era de los capuchinos el que hizo este manual. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues se sospecha que en ese pueblo, y dadas las condiciones ambientales que se supone existieron en ese tiempo, los cultivos de centeno, de trigo, se contaminaron con este hongo. Sin darse cuenta, las personas, algunas de ellas, se intoxicaron con este hongo, con ergotamina, y pues ocurrieron todos esta serie de casos. Entonces este señor Hoffman estaba estudiando las propiedades de esta sustancia, empezó a hacer variaciones con respecto a la molécula original de la ergotamina y dio con esta, con el LSD. Él no lo sabía y la manera en la que se enteró de que esta sustancia era terriblemente alucinógena fue cuando involuntariamente o fortuitamente se expuso a ella. Al parecer le llegó algo a la mucosa de los ojos y luego se fue en su bicicleta a su casa. Y fue el mejor viaje de su vida porque empezó a tener alteraciones sensoperceptuales muy intensas. Y como muy científico que él era, dijo, pero ¿por qué estoy así? ¿Qué es este fenómeno tan extraño que estoy experimentando? Entonces hizo una memoria de qué es lo que había estado consumiendo, a qué se había estado exponiendo, y pues se dio cuenta de que había estado cerca de él. Lo empezó a estudiar, empezó a ver cuáles eran sus efectos, se dio cuenta que los efectos alucinógenos ocurrían a dosis un poco elevadas, pero a dosis no tan altas, esta sustancia podía producir no tanto efecto alucinatorio, sino más bien un efecto, por ejemplo, de mayor insight. El insight es la capacidad de la persona de poder mirarse hacia sí mismo, hacia adentro, y poder explicarse por qué actúa como actúa, por qué siente lo que siente, sin interferencias, vamos a decirlo así, de sus propios temores, de sus propias inhibiciones. También descubrió que gracias al LSD las personas bajo efecto de esta sustancia podían tener mayor creatividad. Y había también una experiencia de mucha conexión emocional con las personas que estaban alrededor. Muy parecido a lo que ocurría con el éxtasis. Les comenté esto, ¿no es cierto? Incluso al éxtasis y al conjunto de estas drogas se les llamaban empatógenas. Pues, igual, algo parecido sucedía con el LSD. Entonces, desde los años 40 hasta los años 60, principios de los 60 más o menos, muchos científicos empezaron a estudiar al LSD
Empezaron a ver sus aplicaciones en depresión, en trastornos de ansiedad, en adicciones. Y los estudios estaban yendo muy bien. Parecía una sustancia muy prometedora. Lamentablemente, como les dije, cuando se consume a altas dosis y algunas personas que son muy sensibles pueden desarrollar estados psicóticos. Esto llegó a oídos del gobierno de Estados Unidos y un buen día decidieron prohibir esta sustancia. La incluyeron dentro de todas las otras que les comenté habían sido prohibidas allá por el año 1920. Todos los estudios que se estaban realizando hasta ese entonces fueron cancelados. Todo quedó en statu quo hasta hace no mucho, donde se está estudiando al LSD nuevamente para, por ejemplo, el tratamiento de las adicciones, en el tratamiento del estrés, del trastorno de estrés postraumático y en las depresiones que no responden a los antidepresivos. ¿Qué más con el LSD? El LSD es una sustancia muy potente. A diferencia de las otras, cuyos efectos se van midiendo por miligramos, en el caso del LSD se lo hace por microgramos. El modo de uso es ingerido o a través de la mucosa oral. Quienes comercializan el LSD mojan en el líquido trozos de papel que luego cortan y son del tamaño de una estampilla y eso se coloca en la lengua, debajo de la lengua, en el paladar y a partir de ahí se absorbe. El efecto del LSD va a depender de cuánto LSD ha consumido la persona, de cuán concentrada estaba la sustancia en el papelito que la persona se puso en la boca, pero en promedio dura entre 4 a 8 horas más o menos. Resumiendo entonces, estas tres sustancias no tienen un potencial adictivo muy grande, ¿no? Es muy difícil que una persona desarrolle, por ejemplo, un síndrome de abstinencia del LSD o alguno de estos anticolinérgicos o alguna de estas plantas. Quizás el síndrome, entre comillas, pudiera ser tal vez a los efectos, ¿no? Alucinógenos, estos efectos espirituales que producen estas plantas. Y lo bueno de estas es que, digamos que lo que frena también el consumo o el uso repetitivo es su sabor, son terriblemente amargos y saben muy mal. Eso con estos. Ahora vamos a hablar de la marihuana. La marihuana, bueno, es una planta que es rica en muchas sustancias psicoactivas. La que generalmente produce los efectos buscados o deseados para fumarla o para ingerirla es esta, el cannabinol, etanol de tetrahidrocannabinol. Y esta sustancia está presente especialmente en las inflorescencias de la planta, en las puntitas y florecitas de la planta de marihuana. Esa es la parte que se comercializa. A partir de ellas también, cuando se prensan, se puede obtener un aceite que se llama hashish. Con este aceite se pueden producir mantequillas, se pueden hacer cosas de repostería, galletas, brownies, tortas. Y no está descrito un síndrome de abstinencia muy intenso a la marihuana, quizás debido a que es una sustancia tan liposoluble que fácilmente se deposita en el tejido graso. Entonces, eso permite que si la persona no está consumiendo, igual y se vaya liberando lentamente del tejido graso pequeñas cantidades de cannabinol y evitando así que la persona sienta realmente un síndrome de abstinencia. Esto también explica por qué hay personas que siguen dando positivo a los tests de marihuana incluso hasta un mes del último consumo, especialmente si la persona consumió grandes cantidades y si además tenía abundante tejido adiposo.
muy distinto a lo de la cocaína, ¿no? Que les dije que la persona daba positivo solamente ¿qué tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo puedo solicitar una prueba de cocaína a una persona? Una semana. Es por. Máximo 48 horas. Máximo. Generalmente son solamente 24 horas, pero máximo 48. ¿Qué más con respecto a la marihuana? Ah, ya. Los efectos. ¿Qué es además por lo que es utilizada esta sustancia? Ocurre un fenómeno curioso con la marihuana, bueno, con el cannabinol. Se requiere una etapa de sensibilización. Tal vez si ustedes conocen a alguna persona que consume marihuana, les haya contado que al principio no les pegó, que consumieron una o dos veces y pensaron que a lo mejor era una marihuana de mala calidad o que la persona era muy resistente a las drogas. En realidad lo que sucede es que el cerebro se tiene que sensibilizar a la sustancia. Una vez que se sensibiliza, a partir de ahí, ya desde la primera fumada, pues ya la persona experimenta los efectos. Cuando se fuma, los efectos aparecen a los pocos minutos, ¿sí? Si es que la persona ya está sensibilizada. Cuando se ingiere brownies, chocolates, lo que fuere, el efecto tarda más. Porque la sustancia debe, sí, debe llegar al intestino delgado para que recién se pueda absorber. Aunque tarda más en hacer efecto la marihuana ingerida, su efecto suele ser más potente y más prolongado. Mientras que fumada, su efecto es inmediato, pero no dura tanto y no es tan intenso. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, la persona que está bajo efecto de la marihuana suele experimentar una sensación de tranquilidad la mayor parte de las veces, sensación de que todo es muy gracioso, se ríen de cualquier cosa. Pueden sentir que la creatividad, el encontrar respuestas a problemas les resulta mucho más fácil. Pueden haber alteraciones del paso del tiempo. Es como si el tiempo se alargara como chicle y cosas que pasan en, no sé, 2 minutos, la persona piensa que ha pasado en media hora, 40 minutos. En la parte senso-perceptual, es muy raro que la marihuana produzca alucinaciones. En general, lo que produce la marihuana más bien es hiperestesia sensorial. La persona experimenta las texturas, los sonidos, las luces, los colores, los sabores de una manera mucho más intensa, en general placentera también. Físicamente, una de las características típicas del consumidor de marihuana es la ptosis palpebral, dándole la apariencia somnolienta a la persona o china. De hecho, en el lenguaje coloquial, a quien está bajo efecto de la marihuana dicen, está chineado, está con los ojos medio cerrados. Y además, una congestión de la conjuntiva, ¿no? dando los típicos ojos rojos. Por eso es muy común que quienes utilizan muy frecuentemente la marihuana siempre anden con un colirio cerca, en su mochila, en su estuche, o queden con lentes negros para que no les pillen que están bajo efecto. También es común que la persona experimente intensa xerostomía. Da mucha sed, la persona quiere beber bastante líquido. Y hacia el final del efecto se produce mucha hiperorexia. La persona siente mucha hambre, quiere comer todo. Hiperorexia, aumento del apetito. Dentro de los cuadros clínicos que pueden aparecer más allá de los típicos del consumo,
Deben saber ustedes que en determinadas personas pueden haber la aparición de intensos episodios de ansiedad. No se sabe por qué, pero hay algunas personas que bajo el efecto de la marihuana desarrollan intensos estados ansiosos. Entre los consumidores a este estado les llaman la pálida. Otro, también, no se sabe por qué, algunas personas desarrollan un síndrome emético incoercible. La persona empieza a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar, y náuseas y vómitos y náuseas y vómitos. Que no remite con la medicación clásica, ¿no? Con los típicos antieméticos. Tampoco se sabe bien, pero el tratamiento en ese caso, si la persona les dice, sí, he consumido marihuana y desde que he consumido estoy vomitando mucho, es sumergir a la persona en agua tibio caliente, lo que pueda soportar la persona. Y ya no hay más náuseas ni vómitos. Ya les había adelantado, pueden haber estados psicóticos indistinguibles de la esquizofrenia, ideas delirantes, alucinaciones. Y el último cuadro es quizás el más temido, menos conocido, pero muy temido por nosotros los psiquiatras, y ese se llama síndrome amotivacional. El síndrome motivacional es un estado en el cual la persona tiene prácticamente todas las características de una esquizofrenia de predominio de síntomas negativos. ¿Cuáles serán estos síntomas? Intensa bulia, intensa anedonia, aislamiento, alogia, inatención, aplanamiento afectivo. Es decir, esto ocurre generalmente en personas que fuman mucho, muy frecuentemente además, y no tienen cura. Una vez que se instaura este síndrome motivacional, la persona se queda así. Así como en la esquizofrenia, que no había un tratamiento específico para este tipo de esquizofrenia, lo mismo con el síndrome amotivacional. ¿Qué más solamente? No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá con respecto a alguna de estas sustancias o plantas. La adicción no es física. No, de la marihuana no. No es física. Si acaso hay un deseo, digamos que psicológico, ¿no? Por estar en el estado de consumo. Pero física no. No. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Ahora sí me perdían regalar un papelito para alguna. Gracias. Ah, eso. No le entendí, lo siento. Pensé que iba a decir listo, no sé. Para terminar esta descripción, voy a empezar a hablar acerca de otro grupo de sustancias que no se pueden clasificar en ninguno de los tres grupos. Son las sustancias que se llaman disociativas. Acá podemos mencionar a la ketamina, a la penicilina y al dextrometorfano. A estas dos me imagino que las ubican. ¿Sí? ¿Para qué sirve la ketamina? Anestésico. Es un anestésico. ¿En psiquiatría para qué se utilizaba? Para la depresión. Para la depresión. Para los casos gravísimos de depresión,
con riesgo inminente de suicidio, se puede utilizar la ketamina, aunque la sustancia que sí está aprobada por la FDA es la esketamina. Esketamina, sí. ¿Y el dextrometorfano? Antitusivo, junto con la codeína, pero la codeína está dentro de los depresores, dentro de los depresores. El dextrometorfano está dentro de los disociativos. Y el PCP, también llamado polvo de ángel, polvo de ángel también se llama. No se conoce con exactitud por qué estas tres sustancias producen alteraciones en el estado mental. Se llaman disociativas porque la persona es como si se desdoblara y entrar en un estado. ¿Se acuerdan que les hablé de la desrealización y de la despersonalización? Ese tipo de estados generan estas sustancias. Pero a diferencia de la desrealización y de la despersonalización, que generan incertidumbre, extrañeza en la persona, este estado disociativo más bien es muy grave. Por eso es que tiene un potencial adictivo, especialmente estos dos. El dextrometorfano no tanto, pero también puede en algún momento llegar a enganchar. Les decía, no se sabe bien la causa, el mecanismo por el cual produce su efecto, pero se sospecha que actúan a nivel del sistema glutamatérgico del cerebro. Tanto en personas que están intoxicados con estas sustancias, como en personas que están intoxicados con estas plantas, las anticolinérgicas o estas que estimulaban la serotonina, como en personas que tienen una intoxicación severa por marihuana, con un estado psicótico quizás, como la pálida, no hay un tratamiento o un antídoto específico. Básicamente es de soporte. Se hace que la persona esté en un lugar tranquilo, mejor si es bien iluminado, y si hace falta se puede utilizar antipsicóticos o benzodiazepínicos para tranquilizar a la persona. Y ya, con eso entonces hemos terminado con la exposición de las sustancias psicoactivas, que era uno de los componentes del fenómeno de la adicción. El otro componente, voy a tratar de replicar la imagen primera que les mostré. Recuerdan, era la sustancia, el contexto y la persona, ¿no es cierto? Acá ya hemos terminado de hacer la exposición de las sustancias, ahora vámonos con el contexto. ¿Cuál es el contexto que favorece al consumo de sustancias? Primero podríamos mencionar que la familia de la persona que está consumiendo cualquier sustancia puede ser un factor de riesgo o un factor protector. Si es una familia disfuncional en el sentido de que cada quien hace lo que quiere y nadie está enterado de lo que hace el otro, hay frialdad entre los miembros, o hay violencia, o por el contrario son familias demasiado intrusivas, sobreprotectoras, todos esos extremos pueden favorecer al consumo. Otra importante también es la presión social. Y esto se relaciona muchísimo con algunos de los oficios o empleos que tienen las personas. ¿Qué empleos u oficios consideran ustedes que tienen consumo de sustancias como que con mayor frecuencia? Que trabajan en la noche. ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes suelen trabajar en la noche? Personal de salud. Personal de salud, ya.
Pero ¿en qué contextos intentarían consumir sustancias? Para mantenerse. Pueden ser por ejemplo, por el estrés. Cualquier persona que está sometida a mucho estrés podría, por ejemplo, querer utilizar benzodiazepinas para paliar la ansiedad, o beber alcohol, o tomarse alguna sustancia relajante muscular. Les hablé, por ejemplo, del carisoprodol, ¿no es cierto? Y en el caso del personal médico es pues lo más importante mencionar la accesibilidad que tenemos. Porque yo, por ejemplo, podría hacer una receta de, no sé, de Zepam, por ejemplo. Pero mirarme en la farmacia porque está ahí sello. O hacérsela para un amigo y ahí directamente favorecer a que él se meta en un consumo perjudicial o quizás dependiente. También podría ser lo que usted dice, que el personal de salud que quiera no dormir, que quiera cumplir con su turno, se meta alguna sustancia más bien de tipo estimulante, ¿no? En el mejor de los casos, café. No siempre es café, también puede ser cocaína. ¿Quién es más? El LSD está usado en personal informático, en el ámbito creativo. No sabía eso. Así. De hecho, dijeron que la computación se basó en los efectos que decía LSD, que el hecho de tener internet y todos los aparatos, computadoras, es como el nuevo LSD de los. ¿No sabía eso? De acuerdo. ¿Quién es más? Los mineros. Los mineros. Los mineros, muy bien. Deben saber ustedes que a la mina, la interior mina, se entra desde niño. Hay niños de 9, 10 años que ya están entrando a la mina. Pero para entrar a la mina, ¿cuál es el requisito? ¿Alcohol? No, hay que consumir algo. Alcohol, ¿no? Se debe consumir coca Y Coca tabaco. y alcohol. 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 ¿Por qué? Porque Eso es hacen estimulante. rituales dentro de la mina. ¿Para quién? Para Para ese diablito ahí. para el tío. ¿Para qué? El para tío, el el tío es el demonio. Exacto. Y no Porque sé, el demonio es el ser, digamos, que controla el averno, la profundidad, lo oscuro. Usted tiene que caerle bien al tío para que no le cause ningún accidente, ¿no? O para que el tío le muestre dónde hay mineral. em Mas Potosí, ó, no excesso de bebida e droga e honra de coca. sim, Aí, por exemplo, para eles que creem nisso, porque é uma cultura de Bolívia. generalmente, Aí mostra e dá tranquilidade, é isso? no, sim, sim. Como é que é? Generalmente se encuentra dentro de la mina donde sale la mayor cantidad de plata o de oro, se sale de ahí, y de ahí cuando se sale la mayor cantidad, se queda y se hace una, como se dice, una estatua, es como si fuera un altar, así para ellos. Y ahí toman, y de ahí muchas veces van a salir los, es como si fueran los venos, ¿no? De Las vetas, vetas de y de mineral. ahí sale todo de ahí. Entonces, se cree que de ahí, como se salió la mayor cantidad, es donde está él. Y no se puede entrar mujeres, que da mala suerte. Solo se entra un hombre. Y se hacen sacrificios también, que él llama así. Todo esto. Y hay partes de la mina. O sea, la principal explicación es que si usted quiere ser exitoso como minero, obteniendo mucho mineral y no accidentándose, tiene que congraciarse con el tío. Y lo que quiere el tío es que usted beba y consuma hojas de coca y tabaco. Las tres cosas. Así. Tabaco, ¿no? Tabaco. Todos estimulantes. Sí. También en construcción de los ingenieros civiles. Sí, el niño debe En la construcción también. Doutor, ¿Tu código de colores? desse chiquitito, ¿Tu código de colores? assim, beber e Hay, fumar. hay niños de 9 años que ya se están tomando botellitas de alcohol. Y dentro de la mina no se tiene una idea del día y de la noche. Muchas veces trabajan. Por eso es que quizás no lo han visto todavía, tal vez sí, pero usted va a encontrarse con personas de 35, 39 años que ya están oxígeno dependientes, que tienen problemas serios de salud, porque ese tren de vida los desgasta terriblemente. Psiquiposis, Terminan con cirrosis, con silicosis, con las dos cosas incluso.
La vida de los mineros acá en Bolivia es bastante breve y penosa. Ganan mucho dinero, eso sí, montoneras de dinero, pero a costa de acortar su expectativa de vida. Acá el compañero mencionaba otro grupo de trabajadores igual, está muy asociado al consumo, el área de la construcción. Albañiles, ingenieros, como le llaman, calculistas, ¿no? Estos que hacen los cálculos estructurales, etc. De hecho, cuando se termina una obra, al que más hacen beber creo es al ingeniero que ha diseñado la obra. Al inicio ya al final. ¿Ah? Al inicio ya al final. Al medio también. Tienes que ir a pedir permiso a la Pachamama para poder construir. Eso. Pero los costumbres de aquí todos están muy cercanos al alcohol, ¿no? Curcupiña también. Todo es alcohol. Sí, se bebe bastante. ¿Quién es más? Los que trabajan con la área financiera, ¿no? Por ejemplo, Financiera. Sí. Tanto por el estrés al que están sometidos, como también a el hecho de que si tú no vas a beber con el jefe, con tu superior, incluso te puede perjudicar para que puedas ascender en el trabajo. No te toman en cuenta. Porque dicen, ese se hace al bueno, nos desprecia. No los toman en cuenta. Los músicos, Sí. los cantantes, los trompetistas, los guitarristas, los DJs, ¿no? Los ingenieros de sonido, igual. Las trabajadoras sexuales. ¿No? Ellas, ¿por qué? Porque generalmente trabajan en asociación con algún bar o el prostíbulo mismo y no solamente ganan dinero por el servicio sexual que están dando, sino también por lo que le hagan consumir a ese cliente en el lugar donde están trabajando. Entonces, a ellas les conviene que beba mucho el cliente, porque de eso también le dan una comisión. Pero claro, tiene que beber con el cliente también. Entonces, sí, también es que se consume mucho. ¿Qué otros más? Falta uno, y es muy común. ¿Quién cree? los profesores. Para aguantar los estudiantes, pues imagínate. Más que los agricultores, pescadores. Los psiquiatras. Suelen consumir coca y también bebidas alcohólicas. Guardias de seguridad. Guardias de seguridad, sí, no se me había ocurrido, pero también Los choferes después. Los choferes. Hojas de coca. Y eso se está viendo cada vez más ahora. Han debido ver que a lo largo de la Blanco Galindo, de la avenida que va hacia Cava, cada vez hay más lecheritos, ¿no? De coca machucada. Sí. De sabores. Ajá. Sí. Y además con combo, ¿no? Porque le dan la coca, le dan la lejía o el bicarbonato. Sí. El bicarbonato dentro de la boca, con la saliva y la coca masticada, ayuda a que se extraiga mayor cocaína de las hojas. Al utilizar bicarbonato o lejía, se está haciendo como una especie de mini proceso de extracción de cocaína de lo que se hace en las pozas de maceración de la cocaína. Se ubican lo que es la lejía, ¿no? No me estoy refiriendo al hipoclorito de sodio. Es una sustancia ploma en base a, hacen con, es un tubérculo dulce, el camote, en base a camote y ceniza. Entonces se mastica eso junto con las hojas de coca. La ceniza es alcalina, o sea, es como que un sustituto del bicarbonato, pero hay algunos que el bicarbonato más se ponen ahí y empiezan a masticar. ¿Sí? No se veía antes, yo ya estoy viendo como 3 pacientes que cumplen criterios de adicción con solamente el masticar hojas de coca. Bueno, entonces, ese tipo de profesiones, ese tipo de presiones sociales pueden hacer que la persona consuma en mayor cantidad o frecuencia. También tiene que ver mucho la sociedad en la que está la persona. Usted ha tocado un punto muy, muy importante. Acá en Bolivia se consume mucho alcohol por muchísimas causas. Y alcohol falso. Es alcohol de baja calidad. ¿El calma? ¿Qué tiene con el calma?
Sí, exacto. Entonces, el medio en el que vive la persona también determina si consume o no, porque, por ejemplo, ¿cuánto será la tasa de alcoholismo, no sé, en Irán, por ejemplo? Puede ser nula, ya está prohibido beber, ¿no es cierto? Finalmente, otros factores que también pueden influir son la legislación. Si en un país la legislación está bien hecha y se cumple, pues igual y la accesibilidad de estas sustancias está limitada. Eso en cuanto al contexto, pero ahora vamos a hablar de la persona. ¿Qué determina que una persona termine enganchándose a alguna sustancia psicoactiva? Ya les fui adelantando previamente acerca de que estas sustancias estimulaban al circuito del placer. El circuito del placer está conformado por tres estructuras llamadas corteza prefrontal, núcleo accumbens y área ventral tegmental. Estas están enlazadas o unidas por neuronas dopaminérgicas. Siempre que hablemos de placer, tenemos que por fuerza hacer referencia a la dopamina. Por eso, dentro de la génesis de la depresión, donde hay anedonia, eso era un criterio de depresión, ¿no es cierto? Se supone que la dopamina también está disminuida, está baja. Por eso hay los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Entonces, cuando comemos un chocolate, nuestro equipo de fútbol gana una competencia importante, nos sacamos 100 en una materia difícil, o sea, No necesito de 100, 51 en tu asignatura. Ah, bueno. Ya, digamos 51 en la asignatura. Cuando se experimenta un orgasmo, cuando vemos una persona que hace tiempo no habíamos visto y nos da mucho gusto, ese circuito se tiene una función evolutiva, porque lo que nos da gusto suelen ser cosas útiles para la preservación, la autopreservación o la preservación de la especie. Beber, por ejemplo, o sea, cuando uno tiene sed y bebe, da placer. Cuando uno tiene hambre y come, da placer. Entonces, es eso. Pero cuando uno se mete estas sustancias que actúan en el sistema dopaminérgico del placer, cocaína, marihuana, fentanilo, etc., este circuito se estimula en exceso. Y ocurre un fenómeno muy parecido al ejemplo que les di cuando vimos el capítulo de sexualidad. Les dije, ¿no es cierto? Si yo les invito a cada uno de ustedes 3 confites y luego a cada uno de ustedes les doy a morder una manzana, ¿cómo les va a saber la manzana? Desabrida, porque su umbral de dulzor estará muy alto. La manzana ya no va a poder llegar a estimular lo suficiente como para que la sintamos sabrosa. Entonces, con estas sustancias, el umbral de placer sube en exceso, pero luego baja. Pero si la persona, gracias a su corteza prefrontal, que es la que busca, planifica y ejecuta el conseguir la sustancia, hace que la persona consuma varias veces y llega a un punto en que ese umbral ya no baja más. Y no va a haber amor, comida, relación sexual o nota que emule el placer que le da la sustancia. Y en ese momento ya estamos hablando de una adicción. Cuando la única fuente de placer que experimenta la persona es esa sustancia y ya no otras cosas. Indirectamente ya les... Sí, dígame. Y en el caso, por ejemplo, de la ninfomanía, ¿cómo explica el proceso de no sentir el placer? Es un fenómeno parecido, no solamente con, bueno,
el término técnico no es tanto ninfomanía, es impulso sexual excesivo. Pero en ese caso, en las personas que, por ejemplo, desarrollan adicción al juego, a las apuestas, o en personas que desarrollan adicción a los videojuegos o al internet, el principio se supone que es el mismo. Hay una excesiva estimulación de este circuito y que en algún momento hace que cambie para no volver nunca más a ser el de antes. Pero por eso, en ese caso, la persona tuvo un sobreestímulo sexual y se hizo adicta o algo así a la relación. Ah, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, de momento, con la ciencia actual, no se ha encontrado una cura para la adicción. Es decir, una persona que desarrolla la adicción no puede volver a ser no adicta. No hay cura, pero sí hay tratamiento. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué cosa determina entonces que una persona tenga mayor tendencia a desarrollar ese cambio neurobiológico? Primero, lo genético. Es decir, la carga o la herencia familiar que tenga la persona. Hay algunos autores que consideran que, por ejemplo, en el alcoholismo, el riesgo de desarrollar esta enfermedad puede heredarse hasta en un 50%. Si la mamá o el papá de esta persona fue alcohólico, el hijo o la hija tiene un 50% más de probabilidades de la población en general de desarrollar la enfermedad. Entonces los antecedentes familiares pesan bastante. Por ejemplo, no sé, yo leí una vez que, por ejemplo, en tribus así bien alejadas, ¿sabes? Que nunca tuvieron contacto con alcohol, y el momento que tienen, todos quedaron adictos. No tienen historia genética de padre que consumió y nunca fueron así alejados, ¿no? Tuvieron contacto con eso y todos, y entonces el factor de nunca tener contacto también es un factor de riesgo. No el no tener contacto, pero tal vez allí lo que pesa es la cuestión racial, porque, por ejemplo, se sabe que las personas de raza negra tienen mayor predisposición a desarrollar alcoholismo que las personas de raza blanca, y mucho menos los asiáticos. Ellos tienen menor predisposición, en gran parte porque el alcohol les hace daño, toleran muy mal y muy poco el alcohol. Entonces es como una especie de disuasor del alcohol propio genético que traen ellos. Pero en el caso de las personas de raza negra, no, como que tienen mayor predisposición. Tal vez a la tribu, a la raza de personas a las que les llegó esta sustancia, tenían alguna predisposición inherente a desarrollar este mal, ¿no? Esta enfermedad. Pero tampoco podríamos achacar solamente a la raza, porque tal vez el contexto en el que estas personas bebieron, pues hizo también que se favoreciera su consumo. Es decir, ¿qué tal que estas personas al final fueran, no sé, como colonizadas, fueran víctimas de segregación, de esclavismo? Bueno, no lo sé, no habría que analizar bien el ejemplo que usted dio. Porque el factor de genética también puede beneficiar a la persona. Claro. Hay otras personas que son resistentes por el alcohol. Esa, pero es un arma de doble filo. Ahorita vamos a hablar justamente de eso. Sí. Entonces, una es lo genético. Dos, la personalidad. Para que no se me olvide, vamos a poner acá la tolerancia. Personalidad. Cualquier persona que tiene un rasgo de personalidad muy marcado, de estos que hemos ido mencionando, podría tener mayor riesgo de desarrollar algún tipo de conducta adictiva. Porque recuerden,
tener rasgos muy marcados de personalidad o ya un trastorno de personalidad hace a la persona inflexible, la hace menos tolerante al estrés y las frustraciones. Y es justamente el estrés y las frustraciones lo que muchas veces anima o impulsa a la persona a consumir estas sustancias. Pero dentro de las personalidades que se sabe están más asociadas al consumo de sustancias, tenemos a 3. La límite, la dependiente y la disociante. Si consideráramos que el consumo de sustancias es algo indebido, algo prohibido, ¿qué personalidad podría por esa causa más bien rechazar el alcohol? Los obsesivos, porque estas son personas que respetan mucho la norma, la ley, y si le dicen beber es malo, pues seguramente no lo harán. Tercer punto, la salud mental. Mientras mejor salud mental tenga una persona, menos riesgo tendrá de desarrollar una adicción. Esto tiene que ver con justamente la tolerancia al estrés, a los cambios y a las pérdidas. Hoy atendí a una mujer, PBS de reciente diagnóstico. Se fue en un estado confusional al hospital, le hicieron las pruebas para saber por qué estaba así y le salió VIH positivo. 57 años. Y además la hija me informa que es alcohólica hace 5 años. ¿Qué motivó o cuál fue el factor de desencadenante de su alcoholismo? El fallecimiento en un accidente de tránsito de su esposo. Si esta mujer hubiera tolerado de mejor manera esa pérdida, si hubiera tomado las cosas quizás de una manera más resiliente, tal vez no hubiera necesitado del alcohol para evitar el sufrimiento o el extrañar a su esposo. Obviamente en ese consumo así tan marcado y juntándose con personas que beben igual o peor que ella, seguramente en algún momento también tuvo algún acercamiento sexual y probablemente también por ahí se pegó el virus, ¿no? Ou talvez ela estava completamente ébria, não, Dó? Claro, Foi violada. Foi violada. Fue violada, sí, exactamente. Eso es. Entonces la salud mental, muy importante. Si una persona tiene una mala salud mental, si tolera mal el estrés, mal la frustración, es más fácil que se enganche. 4, y ahí es donde iba su punto, la tolerancia. Hay personas que evidentemente toleran bien el alcohol o cualquier sustancia, no son más fuertes, no les hace tanto efecto o no les produce tanto perjuicio. Por ejemplo, en el caso del alcohol, resaca. Pueden tomar mucho y están muy bien. Y a veces hasta es motivo de orgullo. De, ay, ustedes son unos pollos, yo aguanto mucho. Pero es lo que les decía con respecto a los asiáticos. ¿Por qué los asiáticos tienen menor tasa de alcoholismo? Porque al caerles tan mal el alcohol, no beben tanto. En cambio, una persona que tolera bien el alcohol, no, pues puede darse el lujo, entre comillas, de irse a beber todos los fines de semana. Pero ahí está estimulando ese subcircuito y en algún momento, más rápido que otra persona, podría desarrollar alcoholismo. Tem que preparar el kit anti-ressaca. Ai, kit anti-ressaca. ¿Qué es eso? Esto se fuera un Um conjunto de... Ajá. Para proteger tu hígado, para proteger tu cabecita. Ya puede tomar en el otro día. Nada se pasó. Ajá. Los asiáticos culturalmente Los europeos todavía tienen están más esto. predispuestos. Los asiáticos culturalmente no deberían estar más predispuestos al alcoholismo, ¿no? Que ellos, por ceremonias o por el trabajo, pues creo que siempre están... Tal vez culturalmente, pero genéticamente lo toleran peor. A ellos les falta una enzima, o la tienen en menor cantidad, que no les permite, o sea que cuando beben más de la cuenta, les genera más resaca.
Y cuando beben, lo hacen, digamos que en menor cantidad, ¿no? Porque saben que les va a caer mal. Pero sirve para los dos, ¿no? Porque los europeos también tienen mucho esto. Ha tenido una fase en Europa donde no se tomaba agua, se tomaba destilados, todo eso. Crearon una resistencia. Lo mismo con la leche, lactosa. Los asiáticos también son demasiado alérgicos a la lactosa. Los europeos toman demasiado leche, que no tienen falta de verano, o sea, algo así, no hay iluminación. Por eso desarrollaron esto con lactosa, con el alcohol. Bueno, eso no lo sabía. En relación a los europeos, no tenía idea. Ya, ¿qué más? Con respecto a la tolerancia, la salud mental, la personalidad, la parte genética. No, eso estaba en el contexto. Algo más con respecto a la personalidad. Claro, la salud física. Una persona que está físicamente saludable, pues podrá tolerar de mejor manera los efectos de las sustancias psicoactivas, o por el contrario, si su salud física está dañada, podría ser mucho más fácil víctima de los efectos deleterios de cualquier sustancia. Ahora, ¿qué hacemos si una persona se ha vuelto adicta al alcohol? Antes, los patrones de consumo. ¿Cómo sabemos que una persona es adicta a una sustancia? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Eso tiene que ver con el síndrome de dependencia que vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran estos criterios? ¿Cuándo digo que una persona tiene un síndrome de dependencia? Un año, ¿no? 12 meses. En los últimos 12 meses, ¿qué pasa? Solo tendría que estar consumiendo esa... Es su única fuente de placer. Única fuente de placer. Única fuente de placer. Problemas en su vida. Fuente de placer. Problemas o consecuencias. Tolerancia. ¿Cuál? Tolerancia. Tolerancia. Abstinencia. Abstinencia. Y si una persona alcohólica va a una fiesta y se toma un vaso de whisky, ¿será que la para? No. Entonces, ¿cómo se llama ese consumo? Compulsivo. Compulsión por consumir. Si la persona ha tenido alguno de estos, por lo menos 3 de estos en los últimos 12 meses, podemos decir que la persona se ha vuelto adicta. Ese es uno de los criterios. Pero el otro es si la persona ha estado consumiendo de manera continua durante un mes o más. Consumo continuo. Con cualquiera de los dos se puede llegar al diagnóstico de una adicción. Independiente de la cantidad, ¿no? Independientemente de la cantidad. Independientemente de la cantidad ya es relativo, no es siempre quiere más. Claro, por el fenómeno de la compulsión, sí. No va a poder parar. Pero no todas las personas que consumen cualquier sustancia automáticamente llegan al consumo dependiente o adictivo. Antes de llegar al consumo dependiente o adictivo, generalmente las personas tienen consumos de otro tipo. Y esos son los consumos que deben identificar en sus pacientes. ¿Cuáles son estos? Uno, el consumo experimental. Yo quiero saber qué se siente consumir LSD, consumo LSD. Digo, ya, así había sido, listo. Y no lo vuelvo a hacer más. Ese es el consumo experimental.
Sí, el de primera y única vez, para satisfacer la curiosidad. 2. El consumo instrumental. Cuando ustedes estaban en primer año de la carrera y tenían examen de anatomía y tenían que aprenderse de memoria todos los músculos que se insertaban en el fémur, ¿qué hacían para no quedarse dormidos y estudiar más tiempo? Cafecito. Tomarse cafecito. ¿Sí? Energético, ¿Ah? energizante. Energético, eso es lo que pero podría ser que para muchos de ustedes el café fuera una cosa muy fea, pero ni modo, tenían que tomar el café para mantenerse despiertos. Es decir, no tomaban el café por decir, ah, qué delicioso café, que las notas amaderadas y snack, era porque no querían dormir. Ese es el consumo instrumental. El que no se hace buscando placer, sino algún otro efecto que la persona considere beneficioso. Ô, doutor, você explicando essa coisa agora, me acordei de uma coisa. Eu tendria um amigo que se foi e ele fumava maconha para poder estudar e ele falava que quando fumava na maconha, as coisas entravam na cabeça e ele sempre mandou eu fumar maconha para estudar com as dificuldades. Pero, por exemplo, doutor, é verdade? Porque não gosto dessas coisas. É verdade que aprende melhor? Depende. Mas é verdade? Podría ser, pero depende de qué le digo. Lo que pasa es que hay personas que, por ejemplo, pueden estar o pueden tener algún problema, por ejemplo, de ansiedad muy grave. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, digamos. El fumar marihuana podría hacer que esta persona disminuya sus niveles de angustia o de ansiedad. Y al disminuir sus niveles de angustia o ansiedad, la persona podría realmente concentrarse mejor en lo que está haciendo. Pero yo no le podría decir a todos ustedes, fumen marihuana y así van a estudiar. No, porque depende de cada persona y cada contexto. ¿Acuerdo? Algunos les pueden servir y a otros no. Y en lugar pero de estudiar usando la marihuana, tal vez habría que buscar alguna estrategia menos riesgosa, ¿no? Porque si bien él está haciendo uso justamente de un uso instrumental de la marihuana, pues el hecho de repetir y repetir la experiencia podría hacer que más adelante sí desarrolle una adicción. Não, mas ele fuma também, entendeu? Mas a questão é que se fumar um negocinho, putz, vai entrar na cabeça. Aí isso me chamou a atenção. Ah, ya, o sea, él más bien le sugirió a usted que lo haga de esa manera. Claro, que aprender. No, o sea, no. Nada que ver. No, o sea, no en el sentido de que podría no servirle a usted. Porque de hecho, uno de los efectos conocidos de la marihuana, que me imagino que no lo experimenta él, es más bien que existe amnesia enterógrada. La persona olvida lo que está haciendo en ese momento. Pero en el caso de él, pues podría ser que no. Pero en el caso de él, es muy específico de él. ¿Ya? Pero ok. Ya. Uso instrumental. Entonces, cafeína para no dormir. Morfina para el dolor. ¿Cierto? Una persona con cáncer, por ejemplo, que está en fase terminal, pues no pide que le inyecten la morfina porque quiere volar con el efecto, no, es porque le está doliendo. Eso es un uso instrumental. El uso de la cocaína, por ejemplo. Hay personas que también estudian con cocaína y sí pueden recordar mejor las cosas. No le digo que no, porque al fin de cuentas es un estimulante. Esse não sabia. Solo da maconha. Ya no. Es incluso más lógico con la cocaína que con la marihuana. Se hace más sentido con la cocaína. Sí, pero es muy riesgoso. O sea, andar estudiando con esas vainas es muy riesgoso. Creo que es como hoja de coca. ¿Qué es cocaína? Es cocaína igual. No. Yo tengo justamente uno de mis pacientes adictos al masticar hojas de coca. Se volvió adicto porque había terminado su carrera, estaba estudiando una segunda carrera que era bioquímica, y para poder rendir, porque trabajaba a lo largo de todo el día y poder hacer sus trabajos, estudiar para sus exámenes,
toda la noche andaba con su bolo de coca y su bicarbonato para poder aguantar. Pero a partir de ahí, no, ya se enganchó las hojas de coca y lo tuve que mandar al maxilofacial porque tenía unas lesiones terribles en las encías y en los carrillos, ¿no? Por el microtrauma de las hojas. Sí, el consumo, bueno, esa es una diferencia para mí. Una persona que consume marihuana puede consumir marihuana así, un tiempo indefinido, pero la cocaína es peligrosa. La persona que consume una semana puede morir directo. Bueno, si hablamos de efectos físicos, claro, la cocaína es mucho más peligrosa físicamente que la marihuana. Ninguna persona se va a morir por sobredosis de marihuana. Sí se puede psicotizar, puede tener su trastorno su ataque de pánico, digamos. Pero sí se puede morir una persona por una sobredosis de cocaína, claro. Sí. Ya, entonces ese es el uso instrumental de la sustancia. 3. El uso social u ocasional. Este solamente se reserva para sustancias lícitas. Tabaco, alcohol, marihuana en algún país donde está despenalizado. Y el uso ritual. El uso ritual es el que se hace en determinadas culturas, donde es la cultura, el rito, el que determina quién, cuándo, cómo y dónde se va a consumir. Por ejemplo, en el peyote, hablando del peyote, en la cultura donde nació el consumo del peyote, no cualquiera lo puede consumir. Y no se puede consumir cuando no quiera. Hay determinadas épocas del año donde se hace. ¿Qué es eso, Doc? No tengo idea. ¿El peyote? Sí. El peyote es un cactus que vive en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Es un cactus pequeñito que cuando se lo come tiene un efecto alucinatorio, altera el estado mental de manera muy intensa. Como el LSD más o menos. Les diría la chaya en nuestro medio, pero se ha distorsionado la chaya, sí. ¿Explican lo que es la chaya? Sí, pero... Para llamar al También. La chaya es, bueno, cuando uno estrena algo, una casa, un automóvil, entonces tienes que chayar, es decir, que tienes que rociar con bebidas y tú tienes que beber. Eso garantiza, digamos, que lo que estás chayando dure más. Pero igual se ha distorsionado también, ¿no? Ya no es como el sentido original que tenía eso, ¿no? Es que es más por beber, no es tanto para que dure lo que estás comprando o lo que estás construyendo. Pero ese es el consumo, entonces, ritual. La mayor parte de las personas que consumen sustancias enmarcan su consumo en estos 4 tipos de consumo. Más allá de estos, el siguiente tipo de consumo sería el consumo perjudicial. El consumo perjudicial es cualquier tipo de consumo, incluso de primera vez, pero que reporta a la persona alguna pérdida, algún peligro, alguna consecuencia. Por ejemplo, cuando a ustedes les llegue una persona con gastritis, y sea la tercera vez que viene en 2 meses, y resulta que su gastritis es porque ha estado bebiendo mucho, ese es un consumo ya perjudicial. Si les llega una persona con el brazo totalmente dematizado, enrojecido, caliente, con signos de infección por una flebitis, y ha sido porque se ha estado inyectando morfina o fentanilo, eso mínimamente ya es perjudicial. Cuando vean a una persona con una luxofractura de tobillo, pero que se lo ha luxofracturado porque estaba saliendo borrachito de una cantina, ebrio, ese es un consumo perjudicial. Si la persona se ha peleado con su pareja, lo han arrestado
por algo que hizo bajo estado de consumo, si la persona ha bajado sus notas en la escuela o en la universidad, estaba consumiendo, si la persona ha gastado más del dinero que debiera en consumir la sustancia y le ha faltado para pagar la luz, el agua, o comprarse incluso alimentos o alguna cosa que realmente le era útil, todo eso es consumo perjudicial. Y finalmente tenemos el consumo dependiente, cuyas características ya les mostré allá. ¿Por qué es importante conocer estos tipos de consumos? Tiene que ver un poco con qué voy a recomendar yo a mi paciente. Si el consumo de mi paciente está acá, nada que hacer. Todo bien. La persona tiene un consumo que no es perjudicial, puede seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Pero si mi paciente ya tiene un consumo perjudicial, acá yo le debo decir a mi paciente, por favor, consuma menos, o consuma tanto, o consuma más espaciadamente. Y si mi paciente tiene ya un consumo dependiente, ¿qué le debo decir? Que no consuma nunca más. El único tratamiento para una persona que ya ha desarrollado una adicción es que no consuma nunca más esa sustancia. No hay otra manera de hacer un tratamiento. No es una cura, o sea, porque una persona dependiente puede haber estado sobria, es decir, sin beber, 5 años. Pero resulta que al 5.º año le invitan a alguna fiesta y bebe. Y va a decir, qué maravilla, no me he emborrachado, estoy bien. Eso le puede dar la falsa seguridad de que ya no hay adicción. Entonces, al mes siguiente, por ahí le invitan a otra fiesta. Ahí. Pero ahí ya va a beber un poquito más. La siguiente vez va a beber no al siguiente mes, sino al siguiente fin de semana. Y va a beber mucho más. Es decir, la corteza prefrontal que está expuesta a esa sustancia, en este caso al alcohol, le va a tender a querer repetir la experiencia al punto de volver a consumir otra vez, donde la sustancia sea su única fuente de placer, donde el consumo le produzca problemas, le va a generar tolerancia, va a tener síndromes de abstinencia y va a consumir la sustancia de manera compulsiva. Esa es la razón por la que una persona dependiente no debe volver a consumir esa sustancia. Porque el cambio neurobiológico que ocurre en el cerebro no tiene marcha atrás. No importa si pasan 15 o 20 años, ese cerebro siempre va a querer volver a repetir la experiencia si se expone a la sustancia. O a la actividad, como dijo el compañero, a una apuesta, por ejemplo, a una actividad sexual excesiva, a compras, también se está hablando de la adicción a las compras. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No. Sí. Y por ejemplo, la tolerancia, yo tengo los dos extremos. Cuando un paciente puede tomar mucho y demora en emborracharse, o la segunda cervecina ya esas. Ya, gracias por su pregunta. Sí, hay un fenómeno del cual no he mencionado que se llama tolerancia inversa. Creo que se está refiriendo a eso. La tolerancia inversa ocurre en personas que usualmente han consumido la sustancia muchos años, mucho tiempo, y altas dosis. Y la más conocida es la tolerancia inversa al alcohol. Ocurre que una persona alcohólica que ha estado bebiendo, no sé, los últimos 20 años y que antes podía fácilmente beberse 6 botellas de cerveza y estar sobria, resulta que ahora con medio vasito de cerveza es como si ya se hubiera bebido las 6 botellas de cerveza. Se supone que en este fenómeno interviene una hipersensibilización del sistema nervioso central a la sustancia, ¿no? Por un lado. Y por el otro, de que probablemente el hígado ya no pueda procesar el alcohol que se bebe, y en conjunto hacen que la persona desarrolle
en este caso la embriaguez, se llama embriaguez patológica en el caso de la... Y vi un estudio que cuando llegó a este punto, meramente ya sacaron la vesícula, ya tuvieron algunos otros efectos colaterales y necesario de intervención quirúrgica y todo contestó así, bueno. Ya, sí, o sea, generalmente, como ha leído usted, son personas que ya llevan con el problema muchos años. No es común ver que alguien desarrolle una tolerancia inversa en su segundo o tercer año de consumo. Son varias décadas después. Doutor, mas outra coisa, por exemplo assim, por que às vezes, se eu estou feliz, eu estou bem emocionalmente, eu tomo a minha cerveja e eu fico bem, não passo mal, sabe? E às vezes, eu estou meio triste, alguma coisa está acontecendo e que eu tomo, por exemplo, 4, 5 latinhas e eu fico muito ruim. Por quê? Ruim, mal? Por quê? A ver, si le entendió su O emocional influencia no efeito do álcool? No solo del alcohol, de cualquier sustancia. De cualquier sustancia. Creo que estuvo usted en la clase virtual, creo que no, ¿verdad? Não, porque estava estudando para o exame. Pero sí, los que estuvieron, sí les comenté, ¿no es cierto? Cuando una persona consume una sustancia cualquiera, incluyendo el alcohol, estas pueden amplificar el estado emocional de la persona. Si usted está alegre, puede estar más alegre. Pero si usted está enojada, triste, decepcionada, rabiosa, se puede poner peor. Y de hecho, más que todo con estas últimas sustancias que hemos visto, LSD, psilocibina, mescalinas, etc., eso le puede generar a la persona que consume un mal viaje. Un mal viaje es una experiencia muy desagradable, de mucha angustia, ansiedad y desesperación cuando está consumiendo esas sustancias. Por eso, si alguna vez se animan a utilizar estas sustancias, no lo hagan en estados emocionales así, placenteros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a quedar acá, muchachos. La siguiente voy a terminar el capítulo. Hace rato, no sé, es que ya me he perdido por los grupos. No sé si les he subido ayer o ahorita a las 4 de la tarde sus notas. Sí, ayer. Ajá, ayer. Ya. Tienen hasta hoy para hacerme llegar sus quejas, solicitud para que les muestre su examen o sus respuestas, porque mañana ya los voy a devolver. Entonces, cualquier duda me la hacen. Doutor, eu quero saber o seguinte, já confundiram as coisas idiotas assim, e eu marquei com a segurança que estava vendo, aí depois, falei, putz, 3 perguntas, mas não, estava tranquilo, o que foi mais tranquilo para fazer o exame a hora, foi muito mais tranquilo. De verdade, muitas graças por ter diminuído, assim, o tamanho, essas coisas, ajudou a nós outros. E a quantidade de perguntas também favoreceu para que pudéssemos errar e não sacar tantos pontos, porque eram 4 pontos. E 3 para nós é uma diferença com você enorme, por lo menos para mim. Outra coisa, Dó, como vai ser o exame final? Quero saber, porque tenho que começar a estudar. Como siempre, entra toda la materia y la modalidad es como los casos técnicos. Ô, doutor, mas sim, por exemplo, um percentual é mais deste último temario do que de los demás? Yo diría más bien que no, porque no hemos avanzado tanto en materia como de los semestres, digo, de los parciales. Y como siempre, yo siempre le doy énfasis a los primeros capítulos, síndromes, síntomas, eso tiene que poner. Entonces, lo que sí, creo que voy a repetir la misma modalidad que hice en el anterior semestre y que he intentado replicar en el trabajo que han hecho, y es que probablemente sí, días antes del examen final, les hagan llegar a todos los casos, para que los puedan analizar, puedan ver. Los casos que vai ser muchas dos. Pero, no les voy a dar las preguntas, pero el caso como No, tal. mas nos ayudar.
Les recomiendo mucho es que no estudien en solitario, reúnanse con sus amigos, con sus otros compañeros, usen el chat GPT, usen compañeros de otros países, lo que fuera. Pero esa es una muy buena manera también para que ustedes aprendan. Cuando ustedes sean médicos, no van a resolver el caso de su paciente solitos. Siempre van a tener que conversar con el colega endocrinólogo, con el cardiólogo, con el psiquiatra, cualquier otro. Entonces, siempre 3 o más cabezas piensan mejor que uno. ¿Listo? Bien, entonces quedamos así. Espero ya la siguiente clase tenemos. Gracias,